¿Estás matriculado en el curso? ¿Tú sigues en el curso? ¿Estás matriculado? ¿Sí? Entonces, respóndeme pues. Saca provecho por la inversión. Pagar una inversión de inversión, lo saca el provecho. A ver, ¿quién es el originador? Es el que crea la acción, que es el que adquiere el título. ¿Has escuchado? Es el que crea, ¿no es cierto?, el patrimonio autónomo, es el que genera el patrimonio autónomo. Tenemos al emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor viene a ser un agente autorizado para que el respaldo del patrimonio autónomo emita ya sean bonos de titulización o ya sean acciones de titulización. ¿De acuerdo? Y en el caso peruano tiene que ser una sociedad anónima que se denomine sociedad titulizadora. En España se llama sociedad de titulización, no, de titulación. Y en Estados Unidos viene a ser titrización. Tiene diferentes nombres, pero deben tener, digamos, en el castellano traducido, que los autorizados son las sociedades titulizadoras. El agente, en otras palabras, ese agente emisor, ¿no es cierto?, esa sociedad titulizadora es la única que puede intervenir para titulizar procesos, digamos, patrimonios autónomos. Es la única autorizada. Nadie más puede crear un patrimonio autónomo. Por lo tanto, tiene que ser especializada y cumplir toda la reglamentación que exige el mercado de valores. ¿De acuerdo? El estructurador, agente estructurador, esto sí saben porque lo he explicado en clase. ¿Qué es el agente estructurador? A la puerta. Es el que identifica y evalúa los riesgos. ¿Es qué? El que identifica y evalúa los riesgos. ¿El que identifica qué? Y evalúa los riesgos. No. ¿Perdón? Que a los bonistas después de una tasa de son. No. El que crea la emisión. No. El que elabora el expediente de emisión. Exactamente. ¿Qué hacen? Es una empresa consultora que elabora todo el proyecto, ¿no es cierto?, de titulización o todo un proyecto, si hablamos de otros títulos valores, de bonos, de acciones, ¿no es cierto? Entonces, el agente estructurador se encarga de hacer todo el proyecto, y también, por supuesto, la parte legal. Ya ellos son especialistas en desarrollar proyectos para los bonos, para las acciones que se van a emitir, para los procesos de titulización. Entonces, es una sociedad anónima especializada. Generalmente son bancos, o puede ser una sociedad agente de bolsa, o puede ser una sociedad de titulización. Ellos son los agentes estructuradores. Entonces, todos son organizaciones especializadas en realizar proyectos para que se emitan, ¿no es cierto?, títulos valores en respaldo de esos proyectos. Entonces, los agentes estructuradores vienen a ser entes muy importantes en un mercado de capitales. Tenemos a Gabriela Ríos, que es una ingeniera comercial. Ella trabaja en una empresa estructuradora americana, por ejemplo. ¿No? Entonces, es toda una especialidad y gana una burrada. Servidor. El servidor es un término. Viene a ser un administrador, viene a ser una empresa fiduciaria. ¿No te cuesta un viene a ser una empresa fiduciaria, una empresa administradora. ¿Qué más dije? ¿Qué nombre no tenía? Servidor, fiduciaria, administradora. Quien tiene el dominio fiduciario también, usando términos técnicos, quien tiene el dominio fiduciario
Dominio fiduciario significa administrar, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los mejoradores? ¿Ya? Los mejoradores vienen a ser quienes otorgan garantías, ¿ya? Agentes económicos también autorizados en operar en un mercado financiero, en un sistema financiero, en un mercado de capitales, en un mercado monetario, ¿no? Entonces vienen a ser, voy a poner mejoradores, vienen a ser garantes que emiten activos de respaldo a las emisiones. Si se genera un patrimonio autónomo, para darle mayor credibilidad a los inversionistas, pueden entregar, por ejemplo, poner en garantía pagarés. Y para emitir un pagaré tiene que ser una empresa autorizada, en el caso peruano, por SBS y por la Superintendencia de Mercado de Valores. En otros países es igual. El órgano de control del mercado de capitales y el órgano de control del sistema financiero son los que autorizan quiénes pueden ser mejoradores. ¿De acuerdo? ¿Y qué dijimos que era un pagaré? ¿Qué dijimos que era una carta fianza? ¿Se acuerdan? Es una promesa de pago que en caso de incumplimiento se hace efectivo. ¿No es cierto? El pagaré es a corto plazo y la carta financiera es a largo plazo. ¿Quién es el agente colocador? Eso sí saben. ¿Perdón? Ya, ¿cuántas clases de colocación conoces? ¿Cuántas clases de colocación conoces? Tres. ¿Cuáles son? Primaria, secundaria. Así es, la colocación competitiva. ¿Ya? Colocación competitiva. Entonces, y el inversionista, ¿no es cierto?, que puede ser un acreedor o puede ser un propietario. Si es propietario, compra acciones de titulización. Y si es acreedor, compra bonos de titulización. ¿De acuerdo? Hay algo más falta aquí en el patrimonio autónomo, un actor, que les dije en la última sesión que también podría ser el originador, pero podría ser un tercero. El fideicomitente. Fideicomitente. ¿Quién es el fideicomitente? El beneficiario. Muy bien, el beneficiario. En otras palabras, ese beneficiario es el que va a recibir el patrimonio autónomo cuando concluya su fin, ¿no es cierto? Ese activo creado, ese activo que genera liquidez va a pasar a manos del fideicomitente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El emisor puede ser, por ejemplo, es una empresa muy especializada, puede ser igual que el comprador, puede ser lo mismo. Así es, buena pregunta. Voy a poner la sociedad titulizadora. Puede cumplir el rol del estructurador, puede cumplir el rol del servidor, puede cumplir el rol del mejorador, puede cumplir el rol del colocador. ¿Ya? La sociedad titulizadora puede ser una misma organización, puede encargarse de todo. ¿Ya? La norma a nivel mundial no prohíbe que no lo sea. Mientras tenga garantías y confianza al inversionista, seguro que la colocación va a ser, ¿no es cierto?, atractiva para el inversionista. ¿Está claro? Pero como cada rol es tan especializado, es poco probable que cumpla todos esos roles, ¿no? Hoy en la mañana les voy a leer un correo que he recibido, por si les interesa, podemos hacer algo, ¿no? Voy a leer. Si no, no hay problema, todavía no he respondido, quería conversar con ustedes.
estimado doctor Mesa, es un placer saludarlo. Me comunico tras ser referenciado por la Bolsa de Valores de Lima. El motivo de mi comunicación es para informarles que los días 29, 30 y 31 de octubre estaré en Arequipa ofreciendo charlas presenciales sobre la Bolsa de Valores, su funcionamiento, alternativas de inversión e estrategias. Asimismo, me encantaría brindar una charla exclusiva a los alumnos de la universidad. En cuanto a mi experiencia, he dedicado numerosos años al mercado de capitales, incluyendo la Bolsa de Valores de Lima. Durante este tiempo he tenido la oportunidad de brindar charlas a diversas universidades en todo el país en colaboración con la Bolsa de Valores de Lima. Asimismo, cuento con más de una década de experiencia como inversionista y ejerzo la docencia en instituciones de Lima, tales como la UPC, la Pontificia. Además, he colaborado como redactor en notas para gestión y semana económica. Quedo atento a la espera de sus comentarios para coordinar una breve conversación telefónica. De esta manera podemos explorar en mayor detalle la posibilidad de compartir mis experiencias con los estudiantes de su universidad. Mi objetivo es contribuir en la creación de una cultura financiera sólida, fomentando la comprensión de las inversiones en bolsa. Agradezco de antemano tu atención y quedo a disposición para cualquier consulta adicional. Me pregunto si les interesaría escucharlo a este personaje. Eso implicaría que por lo menos necesitaríamos una asistencia de 60 personas, no creo que sea más. Pero por supuesto que si me ofrece sus servicios, supongo que no es gratuito, a menos de que tenga alguna vocación o a menos de que quiera promover, componer carteras de inversión y pasar por una sociedad de bolsa, podría ser, no lo sé. Pero primero el interés, si estarían interesados. Levanten la mano los que podrían interesarse. Entonces voy a responder para tener una llamada telefónica y preguntarle cuál es tu interés, ¿no es cierto? Entonces en base a eso podemos definir, porque todo lo que pone en el mensaje es lo que hacemos en el curso. Entonces si veo conversando con él no hay nada nuevo o algo que no voy a tratar en el curso, entonces continuamos. Pero creo que sí es importante que escuchen a otra persona en lugar mío. Creo que entendería también de forma más integral desde la perspectiva de otra persona que invierte en el mercado de capitales, ¿no? Podría ser. ¿Está bien? Ya que casi todos han levantado la mano, voy a conversar con él. Profesor, sí. Creo que esa semana es exámenes. ¿A qué hora va a ser? Voy a ponerme primero de acuerdo con él. Podría, finalmente, seguro que entiendo, me está proponiendo una charla presencial, si han entendido. Puede estar tal día, pero le puedo decir, hagamos una charla virtual, ¿no es cierto? Y no veo la diferencia que esté presente o que desde afuera virtualmente pueda dar la charla, ¿no? Entonces ahí podemos convenir en cualquier hora que convenga a todos, ¿no? ¿Está bien? Que no necesariamente los días que él propone. Ya, pero primero quiero saber cuál es su interés. Muy bien, continuamos. Fideicomiso de titulización. El acto constitutivo. ¿Qué es el acto constitutivo? Viene a ser un contrato, ¿no es cierto? Y dice debe constar en escritura pública. Claro, esto es parte de lo que debe ser, ¿no? Debe contener, entre otros aspectos, la finalidad específica del fideicomiso. Observen que aquí se usa otro término: patrimonio autónomo, fideicomiso, patrimonio de propósito exclusivo. ¿Qué otros términos similares hemos escuchado o leído? ¿Tres nomás? La individualización de los activos como indicación si se encuentran en el patrimonio del transferente o si se trata de activos ajenos o futuros. O sea, la individualización de activos que podrían definirse en bonos, podrían definirse, si habla de patrimonio, podría definirse en acciones, ¿no es cierto?
dice si se trata de activos ajenos o futuros. ¿A qué se refiere que si se trata de activos ajenos o futuros? Pueden comprar acciones de titulización, por ejemplo, inversionistas que les llaman, entre comillas, capitales golondrinos, que simplemente están en ese patrimonio autónomo no para recibir una tasa de interés, sino el usufructo, o sea, los dividendos. Y una vez que han obtenido esas rentabilidades, cuando se acaba el proyecto, podrían acompañar un tiempo más, pero su interés después es retirarse. Ese es más o menos lo que se explica, o la forma como puede funcionar un patrimonio autónomo. Y también en el acto constitutivo debe estar expresado el modo y el plazo de transferencia de los activos, quiere decir cuántos años, cómo se va a devolver los títulos, valores y capital, denominación del patrimonio fideicometido. Ustedes han traído ejemplos, ¿no es cierto?, con denominaciones, los derechos, obligaciones y facultades del fideicomitente, de la sociedad titulizadora y del fideicomisario. Ya aquí hay otro término, el fideicomisario viene a ser el originador, ¿ya? Y el que transfiere también el patrimonio autónomo, o activos para el patrimonio autónomo. Garantías adicionales, aquí se va a mencionar a los agentes decoradores. Condiciones o plazos significa cómo se van a entregar los cupones, si son trimestral, semestral, anual. El destino de los activos a la finalización del fideicomiso. Todo eso va en este acto constitutivo o contrato de titulización. Aquí tienen otro título, fideicomiso de titulización. Ese es el otro nombre del patrimonio autónomo. ¿Qué es el dominio fiduciario? Ya les dije que viene a ser la administración, ¿no es cierto?, de ese proyecto. La sociedad titulizadora ejerce un dominio fiduciario sobre el patrimonio fideicometido. Podría tener ese rol la sociedad titulizadora, ¿ya? Porque la sociedad titulizadora les dije que podría emitir los títulos valores y el respaldo del patrimonio autónomo, pero podría entregar a un tercero para que tenga el dominio fiduciario. Eso también está contemplado en la ley y en las normas jurídicas. El dominio fiduciario le confiere a la sociedad titulizadora plenas potestades, incluidas las de administración, uso, disposición, reivindicación sobre los activos que integran el patrimonio cometido. El dominio fiduciario surte efecto frente a terceros desde que la transferencia fiduciaria de los activos y garantías inscribibles es anotada en el registro público correspondiente, o de ser el caso desde que queda perfeccionado. Entonces, quiere decir de que una vez que el patrimonio autónomo se ha transferido, pero mejor dicho, los activos se han transferido al patrimonio autónomo y existe el patrimonio autónomo, ese patrimonio autónomo tiene responsabilidades frente a los inversionistas en general. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se puede liquidar un patrimonio autónomo frente a los inversionistas. A eso se refiere. Emisión de valores mobiliarios. ¿Qué dijimos que eran valores mobiliarios? Títulos, valores que se emiten de forma masiva, miles y miles, millones. Solamente en esas condiciones se denominan valores mobiliarios. ¿Dónde existen los valores mobiliarios? En los mercados de capitales. Entonces, un valor mobiliario tiene contenido crediticio. Si tiene contenido crediticio, se está haciendo referencia a obligaciones o bonos, que vienen a ser los mismos. En España se llaman obligaciones, en América Latina se llaman bonos, ¿no? En los que el principal y los intereses serán pagados con los recursos provenientes del patrimonio fideicometido. Valores mobiliarios de participación o títulos de participación deben ser títulos de propiedad, deben ser, vamos a decir, acciones, en los que se confiere al titular una parte alícuota de los recursos provenientes del patrimonio fideicometido. Es una definición legal, ¿no es cierto? Que es una acción, es una parte alícuota del patrimonio de una empresa, es lo que dicen los abogados, ¿no es cierto?
valores en los que se combinen los derechos antes mencionados. Pueden ser, cuando dice combinados, ese título de participación podría, mejor dicho, el título de contenido crediticio, al cabo del periodo podría convertirse en un derecho de participación. Eso tiene que estar contemplado en el acto constitutivo. El patrimonio fideicometido puede respaldar valores representativos de los derechos de créditos emitidos por terceras personas, si así lo establece el acto constitutivo. Entonces, esto también podría darse de que algún mejorador, cuando termine el periodo de vida del patrimonio fideicometido, podría convertirse en una obligación o podría convertirse en una acción, o en otras palabras, en un título de participación. Eso depende cómo esté elaborado, configurado el patrimonio fideicometido, y tendría que estar en el acta de constitución. Dice, y esto pasa en cualquier parte del mundo, un fideicomiso de titulización tiene que estar inscrito en el registro público de mercado de valores. Les he dicho que en las oficinas de los recursos de las oficinas de registro público de mercado de valores hay gente especializada en cada tipo de título, ¿no es cierto? Y ahí tiene, digamos, creo que esto, bueno, es el procedimiento, ¿no?, para inscribir un proceso de titulización. Ese término lo he puesto porque seguro lo han leído en muchos casos. El pass-through significa cómo la persona, el originador, transfiere digamos, activos a la constitución del patrimonio. Entonces dice acá, modalidad por la que la persona transfiere en dominio fiduciario parte de sus activos a una entidad emisora, la que a su vez los incorpora en un patrimonio autónomo, con el cual emite títulos que serán adquiridos o suscritos por los inversores. ¿Ya? Entonces, está claro, así, pero lo que interesa básicamente el término pass-through, que lo utilizan bastante. Aquí tienen contablemente lo que también lo he explicado en sesiones anteriores, tienen el activo y el pasivo, muy sucintamente, caja banco 50, cuentas por cobrar 100, existencias 1000, 1 millón, total activo corriente sería 1.150.000, hay que tenerlo en cuenta. Luego tienen cuentas por cobrar a largo plazo 2 millones. En este ejemplo, lo que se va a titulizar son estas cuentas por cobrar a largo plazo. ¿Alguno de ustedes ha hecho algún ejemplo de cómo se puede titulizar unas cuentas por cobrar? ¿Se podría decir en los créditos hipotecarios? Podría ser un crédito hipotecario, pero habría que pensar la forma de cómo ese crédito hipotecario se va a constituir en un patrimonio autónomo. ¿Ya? Pero en este caso son cuentas por cobrar a largo plazo. Si hacemos el supuesto de su compañero, espero no invadir tu caso, pero lo voy a explicar, ¿ya? Cuentas por cobrar a largo plazo significa que tendría que ser la venta de activos, ¿no?, que son poco líquidos y que bajo la venta al crédito a largo plazo puede generar liquidez. Pero ese activo que es poco líquido tendría que generar un valor económico, ¿no? Voy a hacer el supuesto de que en Arequipa se tiene 4 hectáreas y se quiere hacer complejos habitacionales, ¿ya?, ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, en la modalidad de un crédito hipotecario podría ser que se transfiere el patrimonio autónomo ese terreno y se transfiere los 2 millones, que es lo que valdría normalmente ese terreno, y se constituye el patrimonio autónomo con el aporte de los inversionistas, que pueden ser bonistas, ¿no? Se les ofrece una tasa de rentabilidad a través de los cupones y se construye ese complejo habitacional. Y entonces lo que se va a titulizar vienen a ser las cuentas por cobrar quienes compren al crédito, ¿no es cierto?, departamentos o casas. Y entonces, este es el proyecto, el antes de que se haga, digamos, la titulización. Una vez que se hace la transferencia fiduciaria,
en el lado del activo va a aparecer con este título, derechos fiduciarios. El hecho de que diga derechos fiduciarios, si la empresa quebrara, este activo, este derecho fiduciario es intangible, nadie lo toca. ¿De acuerdo? Entonces por eso tiene ese título de derecho fiduciario. Pero en el balance general siempre va a aparecer, ¿no es cierto?, los 5.150.000, siempre va a aparecer, pero es intangible. Luego, después que se han colocado los bonos, en el rubro Caja Bancos se va a abrir una cuenta especial con esta denominación Caja Bancos y certificados de participación. Y ambos van a sumar, ¿no es cierto?, los 2.050.000, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? De acá sale 50.000, de las cuentas por cobrar que se están creando son 2 millones, que se constituyen en derechos fiduciarios, y esos 50.000 más adicional va a pasar como caja banco y certificados de participación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se emitieron, ¿no es cierto?, los bonos, y por lo tanto la empresa habría recibido, ¿no es cierto?, liquidez, vamos a decir, por esos bonos. Y quedaría nuevamente el balance tal cual, 5.150.000. ¿Cuáles son las ventajas para el originador y las ventajas para el inversionista? Una, de que ese activo que es poco líquido, a largo plazo le va a generar liquidez. Por otro lado, no tenía financiamiento para hacer ese proyecto a futuro, ahora va a tener el financiamiento. Por otro lado, reduce la necesidad de capital, o sea, aportes propios, y finalmente el costo del financiamiento viene a ser menor. ¿De acuerdo? Mejores retornos en relación al riesgo. ¿Por qué? Porque en un proceso de titulización siempre hay respaldo, siempre hay mejoradores. Y seguramente, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, tanto fuera del Perú como en el extranjero, los procesos de titulización son los que más dinámica tienen en los mercados de capitales. Mayor simplicidad en la evaluación de riesgo, colateralización, o sea, garantías en referencia al crédito, genera un área de operaciones para los agentes, o sea, el mercado se especializa en una economía, promueve el desarrollo del mercado de valores, reemplaza la intermediación financiera tradicional con una mediación directa. Les pongo un ejemplo porque creo que tiene relación con lo que dice acá, el costo de financiamiento es menor. ¿Te podrían poner un ejemplo o tienen una idea por qué se dice que es más barato el mercado de capitales que el sistema financiero bancario? Y dice, reemplaza la intermediación financiera tradicional, ¿podrían decirme? Una mediación directa. ¿Saben cuánto está la tasa de interés y financiamiento hipotecario en este momento aquí? ¿Podrían googlear cuánto está la tasa para el sector para la construcción? Por ejemplo, si quieren comprar un terreno o quieren comprar un departamento, una casa, ¿cuánto es la tasa de interés? ¿Y cuánto cuesta emitir un bono? ¿Cuánto le cuesta a la empresa emisora emitir un bono? ¿Cuánto? Pongo ahí la tasa de financiamiento inmobiliario, nada más, y te va a salir la tasa. ¿Cuánto? 10%. Ya, 10% aún es baratísimo. Ahorita está en el mercado 12%, ¿no? Y entonces, ¿cuánto está un bono? Rendimiento de un bono, a ver, ¿cómo? Rendimiento de un bono corporativo, ¿cómo?
¿Cuánto? Bueno, dice que varía según la calificación crediticia del emisor, el plazo del bono y las condiciones del mercado, pero generalmente los bonos de alta calidad están en un 5%. ¿Cuánto? En un 5%. 5%. Sí, esta ahorita ha bajado a 6, más o menos. Entonces, es más barato, ¿no es cierto?, emitir, si uno quiere construir inmuebles, emitir al 6% deuda, que emitir deuda bancaria tomando lo que dice su compañero al 10%, son 4 puntos menos. Y si hablamos de 100.000, 200.000 que te cuesta un inmueble, ¿no es cierto?, ahí es una buena diferencia, porque normalmente el financiamiento son a 20 años, 30 años, ¿no es cierto? Y esa tasa no te la bajan durante los 20 o 30 años. Entonces, los costos financieros pues, en el mercado de capitales es más barato. Y un proceso de titulización te refleja también, ¿no es cierto?, esa misma tasa de interés. Por eso dice, se reemplaza la intermediación financiera tradicional por una mediación directa. ¿Ya? Entonces, pero ¿dónde hay mayor riesgo? En el mercado de capitales. Y entonces aquí no se cumple esa ley de a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Ya? Igual en la teoría de la cartera, ¿se acuerdan? No se cumple. Ya, entonces aquí tienen bonos de titulización de Ferreiros, una oferta pública primaria, hace dos tipos de ofertas, pero primero veamos el diagrama. ¿A qué se dedica Enrique Ferreiros? ¿Alguien se recuerda? ¿Sabe? ¿A qué se dedica Enrique Ferreiros? Maquinaria pesada. Ya vende maquinaria, es proveedor del sector minero. ¿Qué más se dedica? Y la agricultura, lo que vende más bien es todo lo que son máquinas, herramientas para el sector agrícola. ¿Ya? A eso se requiere, entonces a eso se dedica. Entonces, es poco probable que Enrique Ferreiros venda todo al crédito, ¿no es cierto? Entonces necesita titulizar cuentas por cobrar para vender maquinaria. Entonces, lo que transfiere a un patrimonio fideicommetido, estamos hablando aquí de originador, esas futuras cuentas por cobrar cuando compre la maquinaria o la tecnología. El respaldo de ese patrimonio fideicommetido va a emitir bonos y los tenedores tienen que ser los inversionistas. El respaldo van a recibir los bonos, recibe el dinero, el patrimonio fideicommetido y lo van a invertir, ¿no es cierto?, en la compra de esa maquinaria. Y una vez que ha comprado la maquinaria, el servidor o administrador va a realizar el proyecto y en la medida que compra las maquinarias, la tecnología y vende al crédito, en la medida que va recibiendo flujos va pagando los cupones, ¿no es cierto? Y a su vez va generando un capital por vender, ¿no es cierto?, esos activos. Cuando vende un activo fijo una ganancia, por lo tanto ese patrimonio autónomo va comenzando a acumular un beneficio, ¿no es cierto? Entonces, en esta gráfica estamos viendo que el servidor viene a ser quien emite los títulos valores y este servidor que viene a ser la sociedad titulizadora transfiere para que otro agente económico actúe de fiduciario. Hemos dicho que el fiduciario es un administrador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la forma como podríamos explicar este gráfico? La emisión que hace Enrique Ferreiros es de 20 millones y la emisión va a ser en dos series.
la serie A y la serie B. En una primera serie capta 17 millones y en una segunda 3 millones. Cada serie ofrece tasas de interés diferentes, ¿no es cierto? El valor nominal de cada derecho crediticio, voy a llamar así, es de 10 millones. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, son de $10.000. Como ustedes pueden darse cuenta, si un bono cuesta $10.000, está orientado a un segmento de inversionistas que sí están en capacidad de comprar bonos de $10.000. Este es un ejemplo interesante porque cuando una empresa que emita bonos de titulización o que emita bonos corporativos, un bono puede costar $100.000, o un bono puede costar $10.000, o un bono puede costar $1.000. ¿De qué depende? Depende de hacia dónde se orienta, ¿no es cierto?, esa emisión. Por lo tanto, $10.000 son inversionistas grandes, ¿no es cierto?, quienes pueden comprar esta emisión. En la serie A necesitan el financiamiento para 2,5 años y en la serie B 3,5 años. Dice clase nominativos, tiene un valor nominal, ya sabemos que el valor nominal es de $10.000 y están representados por anotaciones en cuenta. ¿Qué significa una anotación en cuenta? ¿Qué es una anotación en cuenta? Sí lo he explicado, ha sido casi en las primeras clases. Una anotación en cuenta significa que el título valor, el bono, no tiene presencia física, sino es, ¿no es cierto?, digital. ¿No es cierto? No tiene presencia física, es anotación, lo anotan en cuenta a nombre de la persona que compra. Y eso es suficiente. ¿Quién lo registra? La Caja de Valores de Lima, Institución de Compensación de Liquidación de Valores. ¿Qué rol tiene la Institución de Compensación y Liquidación de Valores? ¿Se acuerdan? ¿Qué rol cumple una institución de compensación y liquidación de valores? Ya se han olvidado. En el examen de la segunda fase, como son preguntas cortas, voy a hacer otra vez preguntas de ese tipo. Una institución de compensación y liquidación de valores cumple el rol de la contabilidad, carga y abona, ¿no es cierto?, las cuentas de los inversionistas en el mercado de capitales. Ustedes dan la orden de venta y se va, ¿no es cierto?, a descargar de vuestra cuenta. ¿Y quién lo va a hacer? El Instituto de la Institución de Compensación y Liquidación de Valores. Compran acciones o bonos, ¿quién lo registra? Ya dice LB. ¿Quiénes son los únicos autorizados a comprar y vender títulos valores? ¿Quiénes? ¿Qué dice? Acércate al micro. Las sociedades agentes de bolsa en el Perú y los brokers, ¿no es cierto?, en otros países. En términos generales se llaman brokers. Todo pasa por su mano. Dice precio de colocación a la par. ¿Qué significa la par? ¿Qué significa el precio de colocación a la par? Dijimos que había títulos valores a la par, sobre la par y bajo la par. ¿Se acuerdan? Igual al nominal. Exactamente. Entonces, ¿cuánto es el nominal? $10.000. O sea que no se negocia ni a más ni a menos. No es una colocación de subasta. ¿Han entendido? ¿Cuántas modalidades de subasta conocen? Exactamente. Tasa de interés, observe la tasa de interés para la serie A, 7,93. 7,93 en dólares es una burrada de plata. Eso no pagan en el mercado internacional, imposible. Y para la serie B, 8,25%. Es un montón. Esto es cierto. Pago de intereses pagaderos en forma mensual. Amortización del principal se realizará en forma mensual en la medida que existan fondos disponibles. Fíjense lo que dice, en la medida que existan fondos disponibles. Eso quiere decir que existe la probabilidad de que
no amorticen en las fechas que se comprometen. Este es un mensaje claro, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense qué hace la clasificadora. La clasificadora le da a la serie A AAA y a la serie B AA. ¿Recuerdan que dice la AAA? Ese archivo lo tienen, ¿no es cierto? Porque lo he subido a Blackboard. ¿Qué significa una clasificación AAA? ¿Alguien puede leer? Pantels es una multinacional y tiene su filial en el Perú, ¿no? Entonces ellos han clasificado el AAA, la serie A, y una tasa de interés de 7,93, y además me dicen que se realizará en forma mensual en la medida que existan fondos disponibles. La clasificación AAA representa la máxima seguridad crediticia y la menor calidad de pago histórica por plazo. ¿Y la AA? Así es. Y una clasificación no es una recomendación, ¿no es cierto? Es información para el inversionista. Entonces, con esta información, ¿compraría o no compraría? Este proceso de investigación ya desapareció en el mercado. Características de la emisión: cuentas por cobrar transferidas, patrimonio fideicometido por el originador. Dice canasta inicial a las que se adquirirán con los saldos de la colocación de bonos. Cuenta de ahorro, son garantías, ¿no? O sea, por 500.000 a nombre del patrimonio fideicometido con cargo a la colocación de bonos, la cual será utilizada para pagar intereses de no ser suficientes los recursos disponibles. Ahí tiene cómo un mejorador, ¿no es cierto?, otorga ese tipo de garantías. ¿Está claro? Cuentas de ahorros por un monto de $130.000. Una cuenta de arrastre negativo, o sea, hasta que se agota, a nombre del patrimonio fideicometido, con cargo a la colocación de bonos para cubrir el diferencial entre la tasa de interés de los bonos y la bancaria de los saldos retenidos. En otras palabras, quien da esta garantía en esta cuenta de ahorros, en la medida que se gasta, le pagan intereses al mejorador. Subordinación de la serie B a la serie A. La subordinación de los certificados de participación por un monto de 1.700.000 a la de las otras dos series, la cual será adquirida por el originador y no podrá ser ofertada en oferta pública. En otras palabras, está poniendo en garantía acciones, certificados de participación, son derechos patrimoniales, como acciones. Los certificados de participación por 1.700.000 están garantizadas, ¿no es cierto?, para las dos emisiones, y que a su vez no pueden ser ofrecidas en oferta pública. Es una garantía, digamos, extrema en el caso de que no se cumpla con el pago de ese proceso, de esas cuentas por cobrar. El originador estará obligado a adelantar mensualmente en efectivo y en calidad de préstamo al patrimonio fideicometido, avance técnico se llama eso, con la finalidad de cubrir el íntegro de los pagos retrasados del principal e intereses de cuentas por cobrar que tengan morosidad mayor de 30 días. ¿Qué mejor garantía? O sea que el originador, ¿no?, sin ser más aportante del fideicometido, de su plata saca y le presta al fideicometido para que pague, ¿no es cierto?, mensualmente las cuotas o los cupones.
esta emisión ha sido un éxito de Enrique Ferreira. Entonces, este es más o menos lo que ustedes van a presentar y van a subir. Pueden hacer ilustraciones, explicaciones si quieren, ¿está claro? Pero esta es la secuencia que van a seguir para explicar de qué se trata. Profesor, en la parte de patrimonio fideicomisativo, en el gráfico, en el patrimonio fideicomisativo, ¿son las cuentas por pagar? Claro. O sea, en sí ese patrimonio lo que hace Ferreira son las cuentas por pagar. Claro, porque significa que vas a vender al crédito, ¿no es cierto? Y entonces los flujos que se van a generar con el pago mensual, que es lo que permite a su vez pagar mensualmente a los acreedores o a quienes han adquirido bonos. O sea, es un pago a los que ya están dentro. Claro, si yo compro bonos de este, o sea, yo doy dinero de este patrimonio autónomo, $10.000 por cada derecho crediticio, yo espero una tasa del 9,7%. Y si dice que es mensual, lo que voy a hacer es calcular a una tasa efectiva mensual y ese es el valor que yo voy a recibir como cupón de ese derecho crediticio. Y para recibir tengo las garantías que hemos leído. Además, el Enrique Ferreiros va a dar pagos adelantados y le va a prestar al patrimonio fideicomisativo para que pueda cumplir con los inversionistas que tienen $10.000 en derechos. O sea, ese esquema, todo lo que se está haciendo ahí, es más para los que ya son inversionistas y para los que quieren invertir. No, o sea, los inversionistas son los que están invirtiendo, pues tú das $10.000 y con tus $10.000 y con todos los demás que han dado voy a comprar maquinaria, voy a comprar todo lo del negocio que tiene, digamos, ese proyecto, ¿no? De Enrique Ferreira. Y entonces luego, ¿qué hago? Los vendo. ¿A quiénes vendo? Los que necesitan la maquinaria, la tecnología. Y ellos tienen que pagar una cuota fija, ¿no es cierto? Y esa cuota fija debe cubrir la tasa de interés que voy a pagar a los bonistas, ¿no es cierto? Y además va a crear un margen de ganancia para el patrimonio fideicometido. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, este esquemita lo van a trabajar, pero en primer lugar van a hacer también le llaman fideicomiso de inversión, ¿ya? Entonces, van a hacer una breve explicación del patrimonio autónomo, Es lo único que dice. inversión. Aquí explican el esquema también. Esa es una y otras características, ¿no? De repente, características de emisión. Y de ahí empieza, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya, entonces voy a eliminar esos dos archivos. Entonces volteo la página y voy a entrar a otro aspecto, otro tema que se ha de desarrollar, que es recordar algo que hemos hecho en Finanzas 2, porque ahora en la fase 2 se van a entregar carteras de inversión y la nota va a ser de la exposición que hagan de sus carteras de inversión, ¿ya?